Si llevas días buscando cómo crear agentes telefónicos de cero y conectarlos con automatizaciones de N8N, déjame decirte algo, estás en el lugar correcto. He buceado por YouTube, foros, me he leído todas las documentaciones y al final me he encontrado que toda la información que dan es a medias y además parece estar explicada para extraterrestres. Así que decidí hacerlo yo paso a paso para vosotros y sin rodeos. Y lo mejor de todo es que cuando termines este vídeo vas a tener tu propio agente hablando por teléfono, entendiendo lo que le dicen y automatizando cosas reales con N8N. ¿Quieres que te mande un correo? ¿Quieres que actualice tu CRM? ¿Que ponga un evento en el calendario? Pues todo esto lo puede hacer. Quédate hasta el final y si te interesa aplicar esto a tu negocio, vas a ver que te va a encantar. Así que ahora sí, vamos al lío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mapear cómo se conectan las diferentes partes del sistema y qué función cumplen cada una de ellas. Vais a ver que es súper sencillo y que simplemente debemos de entender 4 cosas. Básicamente, actualmente tenemos diferentes servicios que nos ofrecen la posibilidad de integrar agentes telefónicos. Estos servicios, como Vapi o Retail, que actualmente son los que están predominando el mercado, simplemente cumplen la función de portal donde se congregan todos estos servicios externos que necesitamos para crear estos agentes telefónicos. Las diferentes partes que conforman un agente de inteligencia artificial conversacional serían exactamente las mismas que tenemos en un ser humano cuando nos entra información por el canal auditivo, las procesamos y posteriormente damos una respuesta, ¿no? Por la boca. Entonces, para esto necesitamos, por un lado, el speech to text, ¿vale? El speech to text sería del pensamiento a el habla, ¿vale? En el caso del ser humano. Después necesitaríamos el text to speech, que sería la escucha, en este caso de texto a habla. Y por otro lado necesitaríamos el cerebro, que es quien interpreta eso que hemos escuchado para posteriormente ofrecer una respuesta por la boca. Bien, pues pasa exactamente igual con los modelos conversacionales de inteligencia artificial. Necesitamos estas 3 partes o estos 3 componentes esenciales. Existen diferentes proveedores de este tipo de modelos, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, modelos de lenguaje, todos conocemos a los de Anthropic con Claude, tenemos al famoso DeepSeek, tenemos después, por el lado del text-to-speech, Cartesia, tenemos Eleven Labs, muy famosa y funciona genial, y después tendríamos Gladia, Talscriber en Speech to Text, bueno, hay muchísimos. Básicamente quiero que entendamos que Vapi lo que nos ofrece es la posibilidad de tener todos estos sistemas en un solo portal, y así de esa forma no tendríamos que ir a 20 portales distintos para congregarlos en uno solo, lo cual sería extremadamente incómodo. Entonces, por otro lado, Vapi o los servicios de telefonía inteligente que están surgiendo nos ofrecen la posibilidad de integrar servicios de telefonía externos como podrían ser Telnix, como podría ser Twilio, ¿vale? Como podría ser Vonage. Cada uno de estos con unas particularidades, unas ventajas y unas desventajas que vamos a ver posteriormente. Entonces, ahora que sabemos qué diferentes partes componen a esta plataforma, Vapi, vamos a ir a la parte de entender el porqué de la arquitectura. Cuando nosotros tenemos un cliente que interactúa con nuestro sistema, básicamente lo que va a hacer es pasar por un intermediario, que en este caso sería nuestro servicio de telefonía, con un número de teléfono que nosotros hemos comprado, en este caso sería un número de teléfono virtual. Pasaríamos por esta plataforma intermediaria y esto redireccionaría a la plataforma de Vapi. Vapi lo que hace es llamar a servicios externos que se encargan de procesar toda la parte de inteligencia, procesamiento, habla y escucha, y posteriormente si tiene que ejecutar herramientas, y ahora vais a entender por qué tenemos que llamar a herramientas, llamaríamos a servicios de automatización como serían N8N o Make. Este servicio de automatización, a su vez, cumple la función de, por ejemplo, enviar un correo, agendar algo en nuestro CRM o asociar algún dato de un cliente, enviar un WhatsApp o todo aquello que nosotros podamos llegar a imaginar. Entonces, ¿por qué necesitamos conectar Vapi a N8N? Básicamente porque Vapi tiene la capacidad de escuchar, tiene la capacidad de interpretar, de responder, pero sin embargo no tiene la capacidad de actuar. Entonces necesitamos una herramienta externa que nos permita ejecutar instrucciones a modo de herramientas en servicios de terceros. Vapi puede hacerlo esto de forma nativa, pero de forma muy limitada. Bien, entonces, esto sería la arquitectura general. Quiero deciros también que nosotros tenemos una base de datos directamente en Vapi, donde le podemos subir texto directamente, como por ejemplo podría ser texto relacionado con el menú que tenemos ese día o lo que queramos. Y debemos de tener en cuenta que cuando nosotros cargamos información en esta base de datos, tiene que ser información no crítica. ¿Por qué? Porque esta base de datos no está encriptada. Si quisiéramos información crítica la tendríamos que poner aquí arriba. Pero bueno, esto no es algo que nos incumba ahora mismo. Y ahora quiero comentaros un detalle que debéis de saber de forma súper rápida y que de igual forma me hubiese gustado saber a mí al principio. Actualmente nosotros tenemos 2 modalidades en cuanto a llamadas. Tenemos las inbound, ¿vale? Y las outbound. Esto serían llamadas entrantes y esto serían llamadas salientes. Es decir, que nuestro agente pueda realizar llamadas de forma autónoma.
Nosotros actualmente, si no hacemos una cosa que es el SIP trunking, ¿vale? No podemos realizar llamadas outbound, es decir, nuestro agente no tiene la capacidad de realizar llamadas él mismo a otras personas. ¿Esto por qué ocurre? Vamos a explicarlo de forma súper sencilla. Básicamente, cuando nosotros conectamos un número de teléfono virtual, ¿vale? Vamos a poner aquí un telefonito, a un servicio de telefonía, como sería Twilio, Twilio en este caso sería esto de aquí, básicamente lo que hacemos es utilizar a Twilio como plataforma o servidor, que no sería una PBX al uso, ¿vale? Una PBX es una centralita de toda la vida, lo que nosotros conocemos convencionalmente, a través de un protocolo que se conoce como protocolo SIP, ¿vale? Protocolo SIP. Este protocolo SIP, a diferencia de la telefonía convencional, es decir, la telefonía cable, no está conectado al exterior, ¿vale? Simplemente estaría conectado a nuestra centralita de Twilio. Y Twilio lo que hace es redireccionar las peticiones que le llegan de usuarios externos a VAPI, ¿vale? VAPI, en este caso, procesa lo que hemos comentado, interacciona con las herramientas y nos ofrece la respuesta. Sin embargo, si nosotros queremos conectar este servicio para nosotros poder hacer llamadas salientes, deberíamos de conectarlo a la red de telefonía convencional, que está fuera, ¿vale? Y para poder conectarlo a la red de telefonía convencional, debemos hacer lo que hemos comentado aquí arriba, que es el SIP trunking. ¿Vale? Esto no quiero entrar en detalle, pero quiero que lo sepáis y hay unas limitaciones que debemos de conocer. En este caso, si lo hacemos a través de Twilio no tendríamos ese problema, pero si por ejemplo queremos comprar un número de teléfono de Twilio en España, vamos a ver que nos ponen ciertas limitaciones o que nos lo ponen ciertamente difícil, ¿vale? No lo tendremos de forma nativa en el portal. Entonces debemos de enviar un correo a comercial, rellenar una serie de informes y tal, y entonces podemos conseguir un número de teléfono. De lo contrario, deberíamos de pasar por otros proveedores, como podrían ser Zadarma, ¿vale? Que en este caso sí que tiene la posibilidad de SIP trunking, lo que hay que hacerlo de una forma concreta que no acaba de funcionar del todo bien. Pero bueno, estos serían detalles de implementación. Tema precios, que me lo soléis preguntar muchísimo. Al final, esto debemos de pensar que al menos en España se vende a precios muy dispares. Podéis encontrar agentes telefónicos o soluciones que se vendan por 1.000 euros, ¿vale? Como podéis encontrar esa misma solución que se venda por 3.000 euros. Todo depende de la capacidad que tengamos nosotros a la hora de vender estas soluciones. Lo que sí que es cierto que debemos de tener en cuenta es que cuando vendamos estas soluciones iniciales debemos de tener muy presente siempre el poder adquisitivo de lo que sería nuestro cliente potencial. Si lo vendemos a una clínica dental y estamos solucionando un problema que le causa mucho dolor a este cliente, que es un punto de dolor muy claro, pues lógicamente vamos a poder negociar este precio de aquí más que este otro. O si, por ejemplo, estamos empezando con un cliente y estamos viendo que puede añadirse más módulos o más extensiones a ese proyecto inicial, lo que vamos a hacer lógicamente es venderlo por un precio reducido para posteriormente poder ir aumentando ese proyecto inicial con extensiones y de esta forma ser competitivos y perder a lo mejor un poquito de dinero en la entrada, pero después irlo recuperando progresivamente. Lo que sí que es muy importante es que hagáis un pequeño sondeo al principio y le preguntéis al cliente cosas como cuántas conversaciones tiene a lo largo del día, cuánta es la duración media de esas conversaciones, cuál es la duración media más bien. Vamos a suponer que dedica de forma exclusiva 4 horas de una persona al día, que de esas 4 horas está unos 120 minutos, es decir, 2 horas al teléfono constantemente, y vamos a calcular lógicamente el precio promedio de lo que sería esta hora para posteriormente poder pasarlo al precio que tendría nuestro agente telefónico, que en este caso plataformas como VAPI nos proporcionan el precio por minuto, es decir, vamos a suponer que son 0,15 dólares por minuto y lo vamos a multiplicar por la cantidad de tiempo que se esté dedicando a atender este teléfono. De esta forma vamos a tener tanto una aproximación inicial de cuánto le va a costar el mantenimiento de este servicio, multiplicando el precio minuto por los minutos dedicados de promedio al día, y por otro lado vamos a poder cuantificar cuál es el beneficio de este cliente. Supongamos que esta persona que está 120 minutos, vamos a decir que cobra 120 euros la hora y que está dedicando, como decíamos, 2 horas, por lo tanto, más o menos 240 euros. ¿Vale? Sería el precio que tiene por día esta persona. Estos 240 euros los tendríamos que comparar entonces, estos 240 euros al día los tendríamos que comparar con lo que podríamos ofrecer nosotros con esta solución, que serían 0,15 multiplicado por los minutos. Esto serían 18 euros y por lo tanto estamos viendo que para llegar a esos 240 euros, que sería el costo que le está teniendo actualmente ofrecer este servicio, estamos lejos. En este caso le estaríamos ahorrando 222 euros, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto, 222 euros. ¿Qué ocurre? Que estos 222 euros los puede amortizar en nada. O sea, a la mínima que esté funcionando 10 días este sistema, ya estamos hablando de que estos se van a convertir en 2.000 euros aproximadamente. 2.000 euros, si la solución la estamos vendiendo por en torno a 3.000, 1.000, pues ya me diréis, ¿no?
aparte de todos los beneficios que podemos justificar de que está invirtiendo su tiempo mucho mejor en cuestiones que le pueden hacer crecer muchísimo más su negocio y que tengan un mayor retorno de inversión. Esto sería un poco la forma que tenemos actualmente de justificar este tipo de soluciones. Tenerlo muy en cuenta porque al final es lo que va a hacer que esto lo podáis vender bien o que simplemente lo vendáis a un precio muy reducido. Por otro lado, cuando nosotros ofrecemos el mantenimiento de este tipo de soluciones, es muy importante que tengamos en cuenta que el costo asociado a las APIs bien lo podemos hacer directamente nosotros mismos, es decir, encargarnos nosotros de pagar el servicio mensualmente. De esta forma, pues tendríamos una carga de trabajo algo mayor, pero lo que podemos hacer es obtener un beneficio también por toda esa parte, tanto de mantenimiento de infraestructura como por el costo de gestión. Entonces podríamos cobrar pues, en torno a 200, 300 euros en todo lo que sería la parte de mantenimiento, tanto de gestión como de operatividad. Es decir, si esto tiene un problema por lo que sea y no le funciona al cliente, que estemos ahí pendientes para poder ofrecerle solución cuanto antes. ¿Vale? Esto es muy importante, que podamos asegurar unos ratios de funcionamiento elevados. Es decir, que este sistema no falle, porque no todo es tan hipotético como nosotros lo hemos reflejado aquí. Bien, no es tan hipotético como directamente poner el precio y ya. Simplemente esto porque lo tengáis en cuenta y que lo tengamos todos muy presentes. Solo deciros que esto es solo una pequeña parte de lo que enseñamos en la comunidad. Si queréis tener acceso a todas las grabaciones que hemos hecho con cursos de agentes telefónicos en profundidad, os recomiendo muchísimo uniros a Ailing VIP. Actualmente hay una oferta exclusiva, así que corred a aprovecharla. Bien, cuando nosotros nos registramos en Vapi y accedemos por primera vez, nos encontraremos esta ventana que estáis viendo a continuación. Veréis que es muy abrumadora, que tenéis una cantidad de menús muy grande y que al principio asusta un poco, pero sin embargo dejadme deciros que es muy sencilla. Simplemente debemos centrarnos en lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa en este caso para nosotros sería la pestaña de asistentes. Aquí es donde tenemos los diferentes asistentes que nosotros hemos ido creando. Después tendríamos una pestaña de workflows. Esto no le vamos a hacer caso de momento, es para crear, digamos que árboles de decisión donde tenemos diferentes pasos. No vamos a entrar en esto. Tendríamos la parte donde asociamos nuestro número de teléfono, ¿vale? Virtual. Si compramos un número de teléfono lo podemos asociar aquí. Veis que tenemos la opción de Twilio, por ejemplo. Después tendríamos la parte de herramientas. Aquí es donde hacemos las llamadas a herramientas externas, como podrían ser el caso de N8N. Tenemos la sección de files, que aquí es donde cargamos nuestros documentos, como hemos comentado antes, por ejemplo, el menú de una pizzería. Tenemos squads, que esto es para conectar múltiples asistentes en un solo flujo. Tenemos las API Keys, tenemos una sección de test, que esto es súper interesante porque sirve para que creemos unos test sintéticos a nuestros agentes de inteligencia artificial y de esa forma encontrar fallos en pruebas totalmente controladas y que podemos hacer sin necesidad de exponerlos en producción directamente. Tenemos después todos los logs, ¿vale? De las diferentes llamadas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Tenemos la librería de voces y después, por último, ya pasaríamos a cosas relativas como el pago y ya cosas internas de nuestra organización. Entonces, si venimos al menú principal, como veníamos comentando, vamos a encontrar el dashboard donde vamos a ver diferentes métricas relacionadas con nuestros agentes telefónicos. En este caso, esto es súper interesante porque podemos ver los minutos totales, podemos ver el número de llamadas, podemos ver el gasto que ha incurrido en este caso nuestro agente telefónico y podemos ver ciertas cosas relacionadas como por ejemplo serían los fallos que han habido a lo largo del tiempo. Nosotros, en este caso que vamos a crear un asistente telefónico, viniendo a la parte de asistentes, lo primero que podemos hacer es crear un asistente. En este caso podemos seleccionar diferentes plantillas. Yo lo voy a hacer directamente con una plantilla en blanco y le voy a decir que se llame A-Link, ¿no? Como la comunidad. Entonces, aceptamos para crear nuestro asistente y vemos que tenemos dos cosas que llaman muchísimo la atención aquí arriba. ¿Qué es esto de latencia y qué es esto de coste? Bueno, el coste habla por sí solo, ¿no? Es decir, vemos que tenemos diferentes barritas de diferentes colores y esto sería el coste asociado a cada una de las partes que componen el sistema. Como veis, Vapi nos cobra un coste fijo, es decir, la plataforma por utilizarla nos está cobrando. Después tendríamos la parte del speech to text, es decir, el que convierte lo que yo estoy hablando a texto, lo que está hablando el cliente. Después tendríamos el modelo, que es el que analiza el prompt, que sería el cerebro que hemos comentado antes, y después tenemos el text to speech, es decir, el generador de voz. Todo esto se suma para crear el precio por minuto. Entonces, después tendríamos la latencia, que se compone exactamente de las mismas partes, ¿vale? Y la latencia sería el tiempo que tarda este agente telefónico en procesar y responder la consulta del usuario. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para que un agente sea lo suficientemente fluido y que dé esa sensación de realismo, esa sensación de que estás hablando con un agente de verdad, ¿no? Algo que no sea extremadamente robótico, debe tener una respuesta mínimamente rápida, porque si no da esa sensación tan robótica, ¿no? Tener muy en cuenta estos dos parámetros y vamos a ver ahora cómo reducirlos también. Tenemos la parte del modelo, esto como comentábamos
es donde nosotros vamos a poner todo el prompt de nuestro agente telefónico. Aquí en la sección de First Message es donde nos va a dar el primer mensaje. En este caso vamos a decir que diga hola, ¿qué tal Agustín, por ejemplo? Y recordar que siempre para guardar le debéis de dar a publicar. Una vez le dais a publicar le podéis dar a hablar. ¿Qué tal, Agustín? Y como veis, directamente pues ya interacciona con nosotros. Bien, lo colgamos de momento. Y aquí tendríamos la parte del prompt. El prompt en los agentes telefónicos es extremadamente importante, incluso más que en los agentes convencionales. Yo he creado un documento, ¿vale? Para que lo tengáis ordenado. Esto lo dejaré en la comunidad. Y en este documento lo que explico es la arquitectura que debe tener el prompt perfecto. Esto no me lo he inventado yo, es decir, esto lo he hecho consultando la información técnica de diferentes proveedores de servicios, consultando incluso la información técnica que nos ofrecen directamente desde VAPI. Y básicamente debemos de entender que es muy importante porque es lo que determina cómo interpretan las preguntas y qué también responderán, es decir, su correcto funcionamiento en producción. Por otro lado, es muy importante que nosotros también cuantifiquemos el éxito, es decir, se mide el porcentaje de solicitudes que el asistente es capaz de completar sin intervención humana. Sería la tasa de éxito. El proceso de creación de prompting, como en todos los agentes y en cualquier prompt, no vais a encontrar una forma de hacerlo bien desde el principio. Requiere que pasemos por estas fases: diseñar, probar, refinar y repetir. Y así, debemos de ser extremadamente cabezones, debemos de ser muy testarudos y una y otra vez ir lupeando hasta encontrar el que funcione para nuestra aplicación concreta. No hay prompts mágicos, no hay prompts que funcionen para todas las aplicaciones, cada uno sirve para lo suyo. Principios generales: muy importante que definamos la identidad, que definamos el estilo, la marca, es decir, el tono, formal, simpático, empático, que sea alegre, lo que nosotros queramos para ese tipo de agente en concreto. Darle unas guías básicas de cómo a nosotros o unos ejemplos de cómo nos gustaría que respondiese. Darle tareas y objetivos, describiendo los pasos que debe seguir el agente de forma detallada pero sin exceso de información. Aquí tenemos un ejemplo: identidad, eres un asistente virtual para una plataforma de viajes, ¿vale? La identidad. Después tendríamos el estilo, que sería informativo, profesional y conciso, ¿no? Como sería un agente de viajes. Explicar cuándo el agente debe usar herramientas externas y mencionarlos. Y las transferencias silenciosas, es decir, el agente no debe anunciar la transferencia, solo debe activarla. Por otro lado, debemos de establecer muy bien los mecanismos de error y fallback, es decir, incluir instrucciones para manejar entradas inesperadas o errores del sistema. Y consejos adicionales. Los consejos adicionales que os doy es que iteréis sin miedo, que probéis. Al final esto es prueba y error, como hemos comentado. Problemas muy comunes: los números suenan muy robótico, por lo tanto es muy importante que los escribáis con palabras en vez de con números, ¿vale? Porque si no, a la hora de interpretarlos y leerlos suenan más robóticos. Al menos hasta la fecha lo hace así. El asistente, por otro lado, si os suena muy poco humano, es muy importante que le deis personalidad, que le deis tono emocional y que evitéis jergas excesivamente corporativas. Esto sería la guía de prompt. Lógicamente esto se puede extender mucho más, pero tampoco quiero abrumaros. Y ahora, para el ejemplo que nosotros vamos a poner para este vídeo concreto, vamos a hacer que este agente tenga la capacidad de agendar un evento en el calendario conectándose con N8N con la herramienta de agregar al calendario. Entonces le voy a decir: eres un asistente que gestiona con la herramienta agendar_calendario. Ya está. ¿Vale? Aquí seleccionamos el proveedor de modelo de lenguaje, como decíamos, aquí seleccionaríamos el modelo y aquí podríamos cargar los documentos, como comentábamos antes. Aquí podemos configurar la temperatura, que la temperatura es para aumentar el determinismo, es decir, que no se invente cosas ni tenga el fenómeno de la alucinación, que es el fenómeno a través del cual la inteligencia artificial tiende a recuperar o a dar información que no ha sido entrenada con esta, es decir, información que no es real, que no es contrastable. Después tendríamos el número máximo de tokens, ¿vale? Que esto es para limitar la respuesta. Y ahora, si pasamos a la parte de transcripción, tenemos el speech to text en este caso y podemos seleccionar el proveedor, el lenguaje y el modelo, ¿vale? Veréis que cuando seleccionáis ciertos modelos o ciertos proveedores, no tendréis la posibilidad de seleccionar el lenguaje en español. Esto ocurre porque, lógicamente, no todos están optimizados en el idioma o en la lengua en la que vayamos a utilizarlos. Entonces es muy importante que nos aseguremos de que el que seleccionemos esté disponible en nuestro idioma nativo, ¿vale? En este caso para mí sería el español con DeepGram Nova 2, por ejemplo. Esto es simplemente para filtrar lo que sería el sonido de fondo, ¿vale? Esto se deja habilitado por defecto. Esto es, por ejemplo, si vais a enviar información de matrículas, por ejemplo, imaginar un taller de coches, pues en este caso en usar numerales deberíais de habilitarlo
porque lo que va a hacer es convertir los números de las palabras en dígitos cuando lo transcriba, y cuando lo enviemos a N8N, pues vamos a tener directamente la matrícula, ¿vale? Vamos a dejarlo deshabilitado, o incluso para temas de citas y tal, donde necesitáis números muy concretos, aunque de forma nativa lo hace, pero no está de más que lo habilitéis. Bien, entonces tendríamos la parte de Voice. Aquí podemos seleccionar de igual forma diferentes proveedores, como podría ser Eleven Labs, que Eleven Labs actualmente es el que mejor lo está haciendo, el que mejores resultados está dando. Y como veis, podemos seleccionar diferentes voces, ¿vale? Tenemos tanto las que nos ofrecen de forma nativa aquí en Vapi, en el portal, como algunas que nosotros podemos agregar manualmente si habilitamos esta opción. Como veis, nos pide un ID, y para nosotros poder agregar voces manualmente, lo que tenemos que hacer es irnos al portal de Eleven Labs. Aquí, directamente, cuando nos registremos en Eleven Labs, encontraremos este menú que estamos viendo aquí a continuación. Iríamos a la parte de voces, y en la parte de voces podríamos testear todas las voces que nos aparecen disponibles. En este caso, como veis, tenemos a Dani, tenemos a Borja. Probaríamos hasta que encontremos una que a nosotros nos interese, ¿vale? En este caso yo incluso tengo mi voz clonada, en este caso aquí, ¿vale? Pero esto ya os lo enseñaré otro día. Y por ejemplo, si venimos aquí a librería, podemos filtrar por las más usadas actualmente y el lenguaje. En este caso vamos a decirle por lo que decíamos Spanish. Vemos que la más usada en español es esta. Desde el principio de los tiempos. Pero esta voz, por ejemplo, sería más para narrar, no sería tanto para conversar. Las grandes oportunidades. Entonces, una vez encontramos una voz que a nosotros nos convence, le damos aquí a añadir. Esto nos lo añade automáticamente a las voces que tenemos nosotros, ¿vale? Es decir, My Voices, aquí arriba. Y aquí directamente le podemos decir usar, y entonces ya podemos seleccionarla viniendo aquí y acopiando la voz, ¿vale? Esto nos lo llevaríamos a Vapi, lo pegamos directamente. Yo ya tengo otra voz de antes, por lo tanto voy a seleccionar la que yo tengo de antes, que me gusta más, ¿vale? He puesto esta, que es la que yo utilizo. Y una vez le damos a publicar, y si le damos aquí ya a hablar... Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Veis? Ya directamente escuchamos a nuestro agente. Bien, como veis, dentro de Eleven Labs, aún así, tenemos diferentes modelos. Cada uno de estos es más o menos rápido, ¿vale? Por ejemplo, el Eleven Flash es súper rápido porque tiene solo 75 milisegundos, es decir, la respuesta es prácticamente instantánea, pero otros tal vez serían un poquito más lentos. Entonces esto también es muy importante que lo tengáis presente. Esto sería la sección de las herramientas, que es donde nosotros nos conectamos a herramientas como el calendario, que en este momento lo voy a quitar, ¿vale? Para hacerlo de cero con vosotros. Y esto sería para analizar el éxito de las conversaciones. Esta parte de aquí de avanzado sería más para temas de privacidad y detecciones un poquito más finas. Esto sí que lo explico dentro de la comunidad, Eileen VIP, ¿vale? Donde damos más detalle de todo este tipo de configuraciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conectar nuestra herramienta a N8N para que gestione nuestro calendario, ahora que ya tenemos todo configurado. Para esto lo que tenemos que hacer es venirnos a la parte de Tools. Desde Tool creamos una nueva herramienta. La nueva herramienta la tenemos que llamar exactamente igual de como le hemos puesto el nombre en el prompt, que en este caso es agendar calendario, y en descripción le debemos dar una pequeña descripción de qué es lo que hace esta herramienta. Entonces, esta herramienta lo que hace es esta herramienta agenda en el calendario y guardamos siempre. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir los parámetros que nosotros vamos a enviar a N8N cuando utilicemos esa herramienta, y para eso lo que hacemos es venir aquí, añadir propiedad, y en name le decimos fecha, por ejemplo, ¿no? Nosotros necesitamos definir la fecha para poder enviar o para poder agendar en el calendario, en N8N. Entonces, en tipo le decimos el tipo de dato, en este caso vamos a dejar string, ¿vale? Aunque podemos ponerlo tipo numérico, y le podemos decir si es un campo requerido, ¿vale? Porque si no, no vamos a utilizar esa herramienta. Si no, no vamos a hacer la petición si no tenemos la fecha. No tiene sentido que consultemos el calendario o agendemos sin fecha. Entonces, le damos a aplicar, bien, y podemos poner otra cosa como sería el nombre, es decir, quién nos está agendando en el calendario en ese día, ¿vale? Nombre. Y que además que esto sea requerido siempre. Bien, ahora ya tendríamos los parámetros. Aquí podemos poner tantos como queramos. Esto es lo que consultará antes de utilizar la herramienta. Y ahora ya nos iríamos a la parte de configurar la petición a N8N, y para esto vamos un momento a N8N. Lo primero que tenemos que hacer es poner un webhook. Le damos aquí a más, ponemos un webhook, ¿vale? Y es muy importante que en respuesta le digamos que vamos a utilizar otro nodo para responder con este webhook, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir tanto la entrada de la herramienta donde agendan el calendario, como vamos a darle una respuesta al agente telefónico, a Vapi, conforme esto se ha hecho correctamente o no, para que pueda informar al usuario. Entonces le vamos a decir que necesitamos un webhook para responder, bien, y en el método vamos a decirle que será el método post. Entonces copiamos esta URL de aquí y le damos a guardar. Posteriormente le damos a Test Workflow, ¿vale? Para que se quede en prueba, y ahora sí iríamos a nuestro Vapi. En Vapi pegamos la URL, ¿vale? Que esta sería una URL de prueba,
no lo hemos pasado a producción, le damos a guardar y para probar podemos darle directamente aquí a test. Entonces le damos a send request aquí y veremos que nos da un error porque lógicamente no tenemos conectado de momento el nodo de respuesta, ¿vale? Que es lo que nos está diciendo aquí dentro. Bien, no respond to webhook, ¿vale? Por eso nos está dando error, pero como vemos sí que hemos desatado el flujo, es decir, ha escuchado este trigger. Bien. Entonces, perfecto, ya tendríamos correctamente conectado nuestro N8N a VAPI. Ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestro agente, a nuestro asistente, vamos a seleccionarlo y aquí lo que le vamos a decir es la herramienta que hemos configurado. ¿Vale? Vamos a Tools. En Tools debemos seleccionar Agendar calendario, que es la herramienta que nosotros hemos creado. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es poner la URL del servidor. ¿Vale? Para eso venimos al final del todo, vamos a Mensajes y aquí en Server URL deberíamos de pegar la URL de nuestro N8N. ¿Vale? No hace falta que la pongáis completa, simplemente con poner esto de aquí, ¿vale? Que es la de nuestro N8N, ya sería suficiente. Bien. Aquí podemos configurar los datos que vamos a enviar y los que vamos a recibir. Por ejemplo, le podría decir que me envíe el resultado de la llamada, que me envíe simplemente la metadata, que me envíe el speech update, que me envíe la transcripción, que me envíe la llamada a las herramientas, que es lo que queremos, el resultado, ¿vale? Aquí podéis poner tantas cosas como necesitéis para esa aplicación en concreto. Y lo mismo del otro lado. Entonces aquí vamos a decirle que sí o sí necesito la tool, ¿vale? Que sería este de aquí, correcto. Bien, vamos a darle a publicar. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora vamos a probarlo. Hola, ¿qué tal, Agustín? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Mira, nada, me gustaría saber si me podrías agendar en el calendario algo, porfa. Por supuesto, ¿qué necesitas agendar y para qué fecha? Mira, me gustaría agendar para mañana. Perfecto, ¿qué evento o actividad te gustaría agendar para mañana? Pues mira, caminata. Espera un segundo. He agendado la caminata para mañana. Vale, como veis correctamente ha llamado la herramienta, ¿vale? Vamos a silenciarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar todo lo que viene después de nuestro webhook, es decir, donde vamos a nosotros a procesar esa información. Vamos a conectar por el momento un agente de inteligencia artificial aquí, bien. En este agente de inteligencia artificial lo que vamos a decirle es que vamos a definirle el prompt abajo, de momento le vamos a poner algo simbólico, ¿vale? Para que no nos dé error. Conectamos nuestro modelo de lenguaje como siempre, que en este caso pues sería uno de OpenAI, por ejemplo, con el 4 mini. Después le podemos conectar una memoria o no, para la prueba de momento vamos a dejarlo sin memoria. Y por ejemplo vamos a conectarle el calendario, ¿no? Decíamos, para que nos agende directamente en el calendario. Vamos a dejarlo por aquí. Conectamos nuestras credenciales como siempre, seleccionamos el calendario que nosotros tengamos disponible, en este caso yo he puesto uno simbólico aquí que tengo creado y vamos a darle como siempre a guardar. Ahora lo que tendríamos que hacer exactamente igual es configurar el webhook de respuesta a nuestro VAPI. Para eso lo que tenemos que hacer es poner un responder al webhook aquí. En este caso en responder al webhook lo que vamos a hacer es configurar algo que es que responda con un custom JSON y el custom JSON que debemos de enviar, lo que nos especifica VAPI en su documentación es lo siguiente. Lo pego por aquí para que lo veáis bien. Como veis, lo que nos pide es que el resultado, es decir, la respuesta, contenga tanto el tool ID, es decir, el identificador único de esa herramienta para que sepa qué herramienta ha utilizado y por otro lado el resultado, ¿vale? Que el resultado en este caso pues sería la respuesta que nos ofrece la gente. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, guardamos, venimos a VAPI, le damos a hablar de nuevo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Genial. Mira, ¿me podrías ayudar por favor a reservar para mañana? Claro que sí, por favor indícame la hora y el nombre de la persona o evento que deseas agendar para mañana. Mira, el nombre es Agustín y la hora sería a las 3 de la tarde, porfa. Esto solo tomará un segundo. He agendado las citas para mañana. Vale, como veis, se ha ejecutado, lógicamente nos ha dado error, de momento no tenemos nada configurado. Y vamos a ver qué información nos ha enviado nuestro agente. Si venimos aquí, veremos que en el webhook tenemos diferentes partes. A nosotros la que nos interesa ahora mismo es el body, que es donde tenemos todos los datos interesantes. Y si venimos un poco abajo, veremos que tenemos aquí los argumentos. Y como vemos, tenemos tanto la fecha como el nombre directamente. ¿Veis aquí? Tenemos en argumentos, tenemos fecha y tenemos el nombre, que en este caso es Agustín. Como veis, la fecha está mal formateada. Esto es un defecto que tienen los modelos de inteligencia. Y es que, como no están actualizados al momento presente, lógicamente no tienen acceso a la fecha actualmente. Entonces, esto es un problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Hay una forma de hacerlo muy sencilla, que es simplemente viniendo a nuestro prompt y poniendo una marca, ¿vale? Un timestamp, que se suele conocer,
que es la siguiente. La fecha actual es... y ponéis esto, now, ¿bien? Le dais a publicar. Y ahora, cuando hablemos... Hola, muy buenas. Mira, me gustaría agendar, ¿puede ser? Por supuesto, dime qué evento necesitas agendar, qué día y a qué hora. Pues mira, sería un evento de ir a patinar para mañana a las 3 de la tarde. He agendado el evento ir a patinar para mañana a las 3 de la tarde. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Como veis ahora, sí que nos ha puesto la fecha correctamente, nos ha puesto 2025, ¿vale? Con la marca que le hemos especificado. Sin embargo, en nombres, de momento, pues como veis, se está confundiendo, ¿vale? Esto lo tendríamos que refinar muchísimo en el prompt. Si venimos, por ejemplo, a un prompt que esté algo mejor, como podría ser este de Carbon Studio, bien, aquí sí que veréis que nos funciona mucho mejor. Me gustaría saber qué servicios ofrecéis, Marcos. En Carbon Studio ofrecemos una amplia gama de servicios de detailing de lujo. Te cuento algunos de ellos. 1. Limpieza profunda y detallada, tanto del exterior como del interior de tu vehículo. Bueno, simplemente para que lo veáis de ejemplo de que es mucho más fluido, ¿no? En este caso, entonces le tendríamos que especificar aquí también que el nombre es el nombre propio de la persona, no el nombre del evento. Entonces, volvemos a nuestro N8N. Como vemos, directamente nos ha puesto el evento en el calendario. Vamos a ver lo que nos ha hecho. Como veis, no he configurado nada dentro del nodo. Simplemente le he puesto el nodo nativo sin hacer nada y he conectado mis credenciales. Y como veis aquí, nos ha puesto el evento. Bien, ahora vendríamos a nuestro N8N y podríamos configurar cosas como el título del evento, la descripción del evento, ¿vale? Esto lo explico en varios vídeos, realmente lo podéis añadir aquí en propiedades y podéis añadir tantas cosas como necesitéis, ¿bien? En este evento concreto. Simplemente en este vídeo quiero que veamos cómo nos conectamos y cómo nos comunicamos con Vapi, así como cómo funciona Vapi enteramente. En el prompt de la gente deberíamos de especificarlo, como ya habéis visto en muchos vídeos, pues... eres un agente, mi calendario y respondes a la petición, ¿no? En este caso la petición pues sería esto de aquí, ¿no? Que son los parámetros que estamos recibiendo. Lógicamente debéis de hacerlo muy bien esto, es decir, debéis de poner tanto aquí como en Vapi unos prompts mucho más largos cuando entréis en producción, pero esto creo que es una base muy buena para que empecéis a trabajar y que empecéis a tener pues esos primeros errores iniciales. Bien, simplemente quiero que veamos que está correctamente comunicando. Ahora vamos a ver cómo respondemos al webhook. En este caso nos ha dado error, vamos a ver por qué. Mira, aquí encontramos el primer error y es que lo teníamos en fijo. Debemos de ponerlo en expression. Cuando lo tenemos en fijo, básicamente lo que ocurre es que esa variable no cambia, siempre es la misma. Entonces es muy importante que lo pongamos en expression. Ahora sí que es probable que nos funcione directamente, ¿vale? Porque el output sería esto de aquí, el agente, bien. Y el tool call ID sería el ID que tenemos nosotros en el body, ¿vale? Que esto sería esto de aquí. Bien, lo podéis pegar aquí directamente, arrastrar aquí y ya lo tendríais. Vamos a probarlo. Hola, buenas. ¿Me podrías agendar para mañana a las 3 de la tarde, por favor? Tu evento ha sido agendado para mañana a las 3 de la tarde. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte? Bien, como veis ahora sí que le hemos enviado la respuesta, ¿veis? Y en este caso la respuesta sería esto de aquí, el resultado. Bien, si lo abrimos. Claro, estoy aquí para ayudarte a gestionar tu calendario. Bueno, en este caso, como no tenemos el agente bien configurado, pues nos ofrece una respuesta genérica, ¿no? Pero esto sería lo que le llega a nuestro agente de Vapi, ¿vale? Entonces es muy importante que lo tengamos esto también correctamente controlado. En N8N sería la parte donde nosotros vamos conectando diferentes agentes, donde cada uno de estos cumple diferentes funciones, ¿vale? Y conectaríamos pues herramientas como, por ejemplo, el Gmail, como por ejemplo podemos conectar también nuestro Airtable, siempre teniendo en cuenta que pueden surgir ciertas cosas y que pueden haber ciertos problemas que debemos de conocer de antemano, porque hay temas que son confidenciales, donde no tendríamos que acceder así tan a la ligera, y es ahí donde tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Y por ejemplo aquí veréis un sistema más realista, ¿vale? Donde tenemos información confidencial dentro de la capa de N8N, o sea, detrás de N8N, conectándonos al CRM, y en función de la naturaleza y la interacción del usuario, ¿vale? Ya sea a través del bot de chateo con WhatsApp o Gmail, o a través de telefónico, vamos a acceder a una información a través de N8N que conectará directamente con el CRM, o lo vamos a hacer directamente en la base de datos de Vapi o de BotPress o la que sea, ¿vale? Utilizando como backend, en este caso, a N8N. Para eso necesitamos un identificador, no podemos acceder si el cliente no existe, si no está dado de alta, porque tendríamos dos conceptos de preguntas. Tendríamos tanto las preguntas genéricas como las preguntas más relacionadas con cuestiones críticas. ¿Cómo identificamos esto? Pues tendrías que pedirle 300 conversaciones, ¿vale? Al cliente en este caso, o las que tenga, más habituales,
hacer una tabla, un Excel, pasándoselo a una inteligencia artificial, y de esta forma lo que tendréis serán las interacciones habituales, ¿vale? En este caso esto sería un ejemplo de lo que os hablo, donde tenemos las preguntas frecuentes, la categoría, y aquí pedimos que, si puede ser, que nos den una respuesta que a ellos les gustaría tener ante este tipo de interacción, y si esto se trata de datos sensibles o no, ¿vale? Lo que yo he considerado. En este caso, esto de aquí de color naranja serían datos semisensibles, lo de color verde serían datos generales, como preguntas frecuentes, facts, y después tendríamos lo rojo, donde ya hablamos de derivación, ¿no? Como por ejemplo, ¿eres un robot? Quiero hablar con un asistente. Eso sería el fallback. Entonces, esto es muy importante que lo defináis siempre antes de iniciar el proyecto, ¿vale? O sea, siempre solicitar cuantas más conversaciones, mejor. Analizamos la naturaleza y vemos si es crítica o pública, porque tened en cuenta que actualmente hay una normativa que nos pide que avisemos de que estamos hablando con un agente, ¿vale? Con un agente telefónico en este caso, y que cumplamos con una serie de criterios y requisitos, ¿vale? Esto es muy importante porque cada vez están surgiendo más personas que se están dedicando a esto, pero que no están teniendo en cuenta este tipo de cuestiones. Entonces, es muy importante que si compráis un número de teléfono también sea de la región donde va a operar ese agente en concreto, si no os podéis encontrar con otros problemas de igual forma legales. Y esto sería como la puerta de entrada a que empecéis a crear vuestros agentes telefónicos. Lógicamente, hay muchísimo más. Esto lo estamos tratando en A-Link VIP, y lo vamos a ir profundizando paso a paso. Si has llegado hasta aquí, lo primero, enhorabuena, el 99% de la gente no tiene paciencia para aprender soluciones reales y ya estás por encima del 99% que ni siquiera lo intenta. Ahora, si quieres ir más allá, he dejado el recurso totalmente descargable, esto lo encontraréis en mi comunidad A-Link VIP para que podáis aprovecharlo con todo lujo de detalles, y lo único que os pido a cambio de este contenido, que creo que es muy poco, es que dejéis un pequeño like, que comentéis las aportaciones que vosotros haríais a estos vídeos para seguir mejorándolos y que de esta forma podamos seguir enriqueciendo la comunidad y aportando contenido totalmente libre.